escogiste cuando viniste a este mundo? La mía fue agua. ¿Y la tuya? Sol, mar, perro, árbol. Independientemente de cuál haya sido, hablar es el acto más primitivo que los seres humanos aprendemos a hacer. Pero nadie, absolutamente nadie, lo puede hacer por ti. La gente, de hecho, se preocupa cuando alguien no habla y se pregunta, ¿por qué no hablará? Entonces, ¿en qué momento aprendimos a callarnos? Crecí en un entorno de pobreza. Y la pobreza te enseña a hablar bajito, a bajar el volumen, a permanecer callada, a tratar de no quejarte, porque hay demasiados problemas adentro y afuera como para que tu voz sea escuchada. He caído en cuenta que entonces decidí ser tímida, introvertida y callada. Yo de hecho pensaba que no tenía esa capacidad de usar mi voz. Hasta que recuerdo que cuando tenía más o menos 6 años, escuché a una persona decir algo injusto sobre otra. Y entonces grité. ¿De dónde salió ese rugido de león? No lo sé. Pero sí recuerdo que fue la primera vez que escuché mi voz. Pasaron casi 20 años para volver a escucharla, al menos con toda esa fuerza. Asesinaron a 2 de mis compañeros de universidad y mi indignación, mi dolor y mi coraje me hizo salir a protestar a la calle, con mi cuerpo y con mi voz, que era lo único que tenía para indignarme. En ese momento, parada frente a cientos de personas, con un megáfono en la mano, nunca antes lo había hecho en mi vida, salió algo dentro de mí, que no fue un discurso. No lo fue. No somos sicarios, somos estudiantes. Ay, yo también me sorprendí. Desahogo. Tenía que decirlo, aunque incomodara, aunque la gente se enojara, aunque me señalaran. Tenía que hacerlo, porque era lo justo. Ahí entendí que estaba parada en un país que me enseñó que el silencio es cómodo, que calladita te ves más bonita y que es muy, muy difícil hacer salir tu voz. Porque ese proceso duele, tener miedos, dudas antes de abrir la boca, no saber qué pueda pasar. Y seguramente traemos heridas de experiencias del pasado que también nos hicieron pensar que para qué hablamos, no tiene caso, nada va a cambiar. Y como sea, la gente sigue haciendo su rutina, no escucha. Pero en ese proceso, al sentirme expuesta y vulnerable, pensaba también que era importante hacer el uso del poder de mis palabras. Hace poco volví a salir a la calle a colgar unas mantas que decían exactamente lo que pienso. Y un partido político me denunció. Sí, no se rían, porque supuestamente atenté contra su moral y su dignidad. Estaba abusando como si yo fuera una delincuente de mi libertad de expresión, así decía textualmente la denuncia. Conversando con mis abogados, la pregunta era evidente: ¿qué me va a pasar? Y ahí estaba la posibilidad del castigo. Tienes que pedir disculpas y pagar una multa. ¿Estás dispuesta a ceder? Y mi respuesta fue no. Bueno, si eso lleva a una falta administrativa, entonces te podrían encarcelar en el escenario más catastrófico. ¿Estarías dispuesta a seguir hablando? Y mi respuesta fue sí. Porque mi libertad está en el uso de mi voz y nadie me la puede robar. Nos defendimos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la mano. ¿Y qué creen? Les gané. Ni castigo, ni multa, ni disculpas, ni delito, ni nada. No concedo nada para quien se atreva a atentar contra la libertad de expresarnos. Claro está
que ahí entendí también que no me pesaba el proceso legal tanto como el saber que hay personas que realmente piensan que ese silencio nos queda muy bien, que es un vestido a la medida. Y entonces el silencio no viene de afuera, viene de adentro, porque tú te cuestionas si realmente lo debes de hacer. Te señalan como si eso fueras un delincuente. Y entonces te quieren poner como ejemplo de castigo para que después todos ustedes que están observando me dijeran, le pasó porque habló. Así que no es nada fácil atravesar estos límites que vienen desde adentro. Pero con esta experiencia también aprendí que las conversaciones honestas no siempre llevan algo malo, es decir, no van a terminar mal. Hay palabras con mucho poder. En un sí, acepto, cerramos la venta, obtuvimos el dinero, abrimos el negocio, metimos un gol, ganamos. ¡Wow! Ahí hay buenas noticias. Hablar no solamente es hablar, es escuchar. De hecho, hablamos porque aprendemos a escuchar a las personas, prácticamente incluso hasta por imitación. Así se aprenden los idiomas. Pero cuando representé a más de 130 millones de mexicanos, también entendí otra cosa. No puedo representar la voz de nadie si no escucho, y sobre todo si escucho con mucha atención. En esa conversación de ida y vuelta, retroalimentación, están los cambios históricos más trascendentales de una comunidad, de una familia, de un país. Les quiero compartir entonces algunas de las cosas que a mí me han ayudado a expresarme mejor. Primero, escucharme antes de hablar, y les voy a pedir que toquen su corazón. Ya los veo. Están escuchando el latido de un corazón que no late al ritmo igual que la persona que está a su lado. ¿Ya está ahí? Ahora pregúntale a tu corazón, ¿qué le apasiona? ¿Qué le mueve? ¿Qué sueña? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué le indigna? ¿Qué no tolera? ¿Listo? Bueno, ahora ubica tu cabeza. Este cerebro es una máquina que puede convertir pensamientos en realidad, pero aquí vas a tener que ordenar, acomodar, poner las cosas en su justo lugar. Y después, tu boca. Y para quienes no lo puedan hacer, su cuerpo. Ahí vas a entender la conexión que hay entre lo que piensas y lo que sientes. Pero muy poderoso será el tercer paso. Ser coherente. Es decir, el peso que le da a la voz los hechos y los actos que haces son mucho más contundentes que las mismas palabras. Por eso es importante que si tú dices algo, pues veas cómo tratas a la gente, cómo te comportas, qué decisiones tomas. Y sí, ese proceso que acabamos de hacer apunta y direcciona hacia dónde queremos llegar. Hay personas en todo el mundo que hoy mismo están usando su voz para cambiarlo. Ya lo hizo Martin Luther King cuando dijo, I have a dream, tengo un sueño, y juntó todas las aspiraciones de las personas en un solo objetivo y lo logró. Pero también está Mahatma Gandhi, que insistía en hablar sobre la desobediencia civil como una estrategia pacífica para liberar a su país e independizar a la India. Y se hizo. O Rosa Parks, que decía, quiero que se me recuerde como una mujer libre, y nos abrió el camino a todas. Aquí estamos. A veces no medimos el impacto que tienen esas palabras y hasta dónde nos pueden llevar. Pero claro está que nos sentimos incapaces, quizá muy pequeñitos. Solo quiero asegurarles que las palabras grandes y las pequeñas llevan la misma esencia de honestidad y que nos conducen al lugar en el que tú quieres estar. Hay una poetisa que a mí me gusta mucho y se llama Rupi Kaur.
Tiene un poema y lo voy a hacer a dos voces. Eres una sola persona, una sola voz. Pero cuando te mueves, una comunidad entera de voces juntas camina a través de ti. No vas a ningún lado sola, solo. Sí, da mucho miedo ser reales. Pero la mejor manera de expresarte ante el mundo será respetando la persona que tú eres. Y ahí está tu libertad. Nosotros no salimos armados a la calle, pero esta es nuestra arma. Cuando la compartimos, cuando escuchamos, cuando somos generosos, cuando hacemos una comunidad, hacemos que esa voz sea un grito, el grito más fuerte que nadie pueda no escuchar, o taparse los oídos, o hacerse los que no está pasando absolutamente nada. Tu voz entonces no solo es el acto más primitivo que tienes, ni el que causa una sorpresa, o de hecho aquello que las personas que te aman van a extrañar el día en que no estés en esta experiencia humana. Así de trascendental es tu voz. Si se dan cuenta, uno puede traer a la memoria muchas cosas materiales y físicas, pero la voz también te da identidad. Esa es la voz de mi mamá, esa es la voz de mi papá, y ahí hay identidad y reconocimiento. De tal manera que tu voz no es un ruido más en la habitación. No lo es. Siempre recuerda que tu voz es el regalo de Dios más y más poderoso que tienes. Úsalo.